En el trabajo de semejanza de triángulos, lo que se hace es comparar entre dos triángulos. En este caso se trata de la comparación de este triángulo mayor que estamos señalando con este triángulo menor. Ya sea el triángulo menor sobre el triángulo mayor o el triángulo mayor sobre el triángulo menor. ¿De qué depende eso? De la variable. En este caso, la variable que hay que encontrar es el valor para y, lo que está en color azul. Entonces, este valor de aquí que hay que encontrar de y se refiere a la base del triángulo mayor. Eso significa que nuestro patrón de trabajo va a ser triángulo mayor sobre triángulo menor. Entonces, en el planteamiento será, como esto se llama base, la base del triángulo mayor, y esto es la base del triángulo menor, entonces se va a hacer la comparación, la base del triángulo mayor sobre la base del triángulo menor. Una vez teniendo claro eso, que es lo siguiente, y, que es la variable donde está la base del triángulo mayor, y 5, que es la base del triángulo menor, que queda en el denominador. Como ya relaciono en la parte de arriba lo que corresponde al triángulo mayor, luego lo que debo relacionar esta longitud de aquí en base al triángulo mayor, dado que aquí arriba en el numerador tenemos del triángulo mayor, entonces lo que debo relacionar es lo del triángulo mayor. Y todo el triángulo mayor se refiere a toda esta longitud, de manera que hay que plantear la suma de 8 más 16, que es lo que voy a escribir acá, 8 más 16. Y ahí lo tenemos. Esto se refiere al triángulo mayor. Luego 5, que es la base del triángulo menor. Como es la base del triángulo menor, luego la otra longitud debe estar relacionado con el triángulo menor, que es este, 16. Entonces este 16 luego lo escribo acá, porque esto corresponde a la longitud del triángulo menor. Y esa es la forma de presentación. Entonces, para quedar un tanto más claro, relaciono la base mayor del triángulo, la base del triángulo mayor, sobre la base del triángulo menor, que es esto. Luego relaciono esta longitud aquí, pero como inicié con el triángulo mayor, que es y, entonces tomo la suma de toda esta longitud del triángulo mayor, porque sería este 8 que solo corresponde a esta pequeña longitud de un triángulo mayor, y esta es la longitud del triángulo menor, por eso es necesario sumarlo, por eso lo planteé acá, sobre la longitud correspondiente al triángulo menor, que es de 16, es decir, esto. Luego, teniendo eso, primero sumo 8 más 16, lo demás se copia, es decir, 24, que es la suma de 8 y 16, de ahí lo demás simplemente se vuelve a copiar. Ya tenemos y, 5, que es igual, 16, solo se hizo esta operación, sumando 8 más 16, que nos da 24. Luego de ahí, lo que se hace, como se busca despejar para la variable y, es que el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar 24 por 5. Esto lo vamos a volver a escribir en la siguiente página, tal como está, y sobre 5 igual a 24 sobre 16, para que quedemos más claro cómo se hace el proceso de trabajo. Esto que es exactamente lo anterior, entonces seguimos con lo que había dicho anteriormente. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y pasa a multiplicar a 24. Entonces escribo de la siguiente manera, y igual, que es la variable que hay que encontrar, a 24 por 5, tal como lo había dicho, sobre 16. Entonces, ¿qué es lo que se hace luego? De un solo con la calculadora escribe 24 por 5 entre 16. De un solo, y eso nos da 7.5. Y esa es la respuesta que necesitábamos encontrar. Ese será el resultado de lo que es el ejercicio 1. Luego vamos al ejercicio 2. Entonces aquí tenemos una situación donde lo que hay que encontrar es la longitud correspondiente al triángulo mayor. Entonces tenemos esta longitud del triángulo menor. Entonces, como esto es la base sobre la cual nos vamos a basar en el proceso de solución, planteamos esta longitud mayor sobre la longitud menor.
Y luego corresponderá la base del triángulo mayor, que en este caso es 20, sobre la longitud de la base menor del triángulo menor, que será sobre 15. Es decir, lo siguiente. Y, que es la variable que necesitamos encontrar su valor numérico, que es esta longitud de aquí, sobre la longitud de esta misma región, que sería 7. Es decir, yo no puedo venir y escribir este número acá, ni este acá, porque estos son de base. Debe estar en relación a la misma región de trabajo. Esta longitud lateral, entonces debo relacionar con longitud lateral. Por eso es que tomo este 7, porque esta es longitud lateral como esta. Pero esta es longitud de base y esta también. Es aquí donde debo relacionar. Pero ¿cuál pongo primero? Dependiendo de qué sea esta longitud. Esta longitud de aquí corresponde al triángulo mayor. Y si eso corresponde al triángulo mayor, entonces lo que debo de poner aquí es la base del triángulo mayor. La base del triángulo mayor en este caso es esta, de 20. Y eso es lo que escribo aquí, 20. Y aquí, lógicamente, 7 que corresponde al triángulo menor, esa longitud lateral, la base del triángulo menor es 15, por eso es que debo de poner 15. En síntesis, aquí relaciono longitudes laterales del triángulo y aquí bases de los triángulos. Pero ¿con qué triángulo empezamos? Con, en este caso, longitud lateral del triángulo mayor sobre longitud lateral del triángulo menor. Y aquí, base del triángulo mayor, dado que fue del triángulo mayor que iniciamos acá, sobre base del triángulo menor. Si se escribe al revés estaría mal, debe de ser en esa correspondencia. Luego, el 7 que está dividiendo aquí pasa a 20 a multiplicar con 20, es decir, escrito y igual de la siguiente manera: 20 por 7 entre 15. Tenemos esta misma expresión, 20 sobre 15, es decir, esto, 20 sobre 15, está exactamente como esto. Pero el 7 pasa a multiplicar a 20 y eso lo tenemos ahí. Luego, 20 por 7 entre 15 de un solo en la calculadora, eso nos da 20.46. Esa es la forma de trabajar este ejercicio 2. No hay que olvidar, eso es muy importante. Relaciono longitudes, en este caso laterales, de ambos triángulos. Inicié con el triángulo mayor sobre el triángulo menor. Y aquí relacioné longitudes, pero de las bases de los triángulos. Como aquí inicié con el triángulo mayor, entonces coloco aquí la base del triángulo mayor. Y la base del triángulo mayor es 20, por eso 20 acá. Y esta es la base del triángulo menor, que es 15, por eso 15 acá. Y luego el 7 que pasa a multiplicar. Esa es la lógica de trabajo que se debe seguir de una manera bien clara y que no haya ninguna contradicción ni ambigüedad y que sea fácil de manejar. Luego vamos al ejercicio 3. En este ejercicio 3 observamos que lo que hay que encontrar aquí es la longitud de base, esta base del triángulo menor. Y aquí tenemos la base del triángulo mayor. De como es la base menor, ese va a ser nuestro patrón. Base del triángulo menor sobre la base del triángulo mayor, es decir, f sobre 7. Luego, al poner igual, luego lo que debo relacionar es las longitudes laterales. Como inicié con el triángulo menor, la longitud lateral del triángulo menor sobre la longitud lateral del triángulo mayor. Es decir, lo siguiente. Primero, como esta es nuestra variable que debemos de conocer, esa f la escribo siempre acá, al principio en el numerador, sobre la base del triángulo menor, digo mayor en este caso, como es 7, entonces 7 aquí. Como ya relacioné lo que son las bases, ahora me toca relacionar las longitudes laterales. Y como iniciamos con la longitud del triángulo menor, entonces debo de iniciar aquí sobre, debe ser la longitud lateral del triángulo menor. Como esto es del triángulo menor, el F que he colocado acá, debo colocar aquí la otra longitud, pero que correspondiente al triángulo menor, que en este caso es 5, la longitud lateral. Y escribo 5 acá. Sobre la longitud lateral
del triángulo mayor. La longitud lateral del triángulo mayor es 19, por eso escribo 19 acá. Y ahí lo tenemos. Y como hay que despejar f, entonces luego será que el 7 que está dividiendo pasa a multiplicar a 5. Entonces escribimos f igual 5 sobre 19. Y lo que paso a multiplicar justamente aquí a 5, el 7. Este 5 sobre 19 es lo mismo que tengo acá. Lo único que hago es venir y plantear la multiplicación de 7 por 5, que es lo que escribo acá, o 5 por 7. Y luego 5 por 7 entre 19 nos da la respuesta de f, que es el tamaño de la base del triángulo menor, 1.84. Y ahí estaría resuelto ese tipo de ejercicio. Ahora el ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos una situación aquí muy interesante. Lo que hay que encontrar es esta longitud de acá. Esta longitud aquí ni se puede decir que es longitud lateral del triángulo menor ni longitud del triángulo mayor, porque este solo es una pequeña parte y solo se refiere a esta región de aquí que no es del triángulo completo. Ahora, si digo W más 5 es la longitud del triángulo mayor. Y si digo 5 se refiere a la longitud lógicamente lateral del triángulo menor. Pero el W por sí solo es una parte, es la parte inferior del triángulo mayor. Entonces, aquí ¿cómo se va a plantear? Se va a plantear la longitud del triángulo mayor, la longitud de la lateral del triángulo mayor sobre la longitud lateral del triángulo menor. Es decir, W más 5, que corresponde al triángulo mayor, sobre 5, que es del triángulo menor. Como relaciono primero triángulo mayor sobre triángulo menor, y en este caso es la suma de estos dos para toda la longitud total lateral, entonces al otro lado de la igualdad lo que voy a colocar es la base del triángulo mayor, que sería 13, sobre la base del triángulo menor, que es 7. Es decir, esto quedaría 13 sobre 7. Esto se escribiría de la siguiente manera. Como aquí vamos a relacionar la longitud del triángulo mayor lateral, esta es la comparación de longitudes laterales y esto de las bases. Entonces, del triángulo mayor escribo acá W más 5, que eso es W más 5 porque es toda esta longitud del triángulo mayor, sobre la longitud lateral del triángulo menor, que en este caso es 5, y escribimos 5 aquí. Como relacioné del triángulo mayor sobre triángulo menor, lo que debo escribir aquí es del triángulo mayor, pero esta ocasión, en esta región, vamos a hablar sobre las bases. Y del triángulo mayor, su base es 13, y por eso aquí se va a escribir 13. Sobre la base del triángulo menor, que en este caso el triángulo menor es 7, y por eso vamos a escribir aquí 7. Bien, entonces queda aquí de base, digo, del triángulo mayor sobre triángulo menor del triángulo menor. Nada más que aquí, comparación de longitudes laterales, en este caso, laterales porque como la variable desconocida está en la zona de la longitud lateral. Y aquí la comparación de bases entre los dos triángulos, colocando lógicamente primero la base del triángulo mayor, dado que esto se refiere primero a la base del triángulo menor. Luego, ¿qué es lo que se hace en este ejercicio? Se plantea la multiplicación de 7 por W más 5. Este 7 va a afectar en la multiplicación tanto a W como a 5. Y a este lado de la igualdad, este 5 pasa a multiplicar acá. O sea, aquí se da la multiplicación cruzada. Entonces se plantea W más 5, porque esto va a multiplicar con 7 y voy a escribir el 7 aquí entre paréntesis, que viene a multiplicar 7 por W más 5. Se plantea acá. El 7, ¿qué es esto? W más 5, ¿qué es esto? Igual 5 por 13 o 13 por 5, eso no importa. Ponemos 13 por 5.
Bien, nuevamente. 7 multiplicando a W más 5, que es esto. Y luego 13 por 5 o 5 por 3 escrito a este lado. De ahí hay que multiplicar término a término. Como aquí tenemos 1 en W, que aunque no se escriba se sabe que es 1. Entonces 7 por 1 es 7W y se escribe 7W. Más por más da más, ponemos más. 7 por 5, 35, nos queda 35. Igual. Y aquí 13 por 5, que eso nos da 65. Como hay que encontrar el valor de W, esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Nos va a quedar entonces 7W, porque esto se queda en ese mismo lado, igual 65. Y este que se traslada al otro lado, dado que es positivo, cambia a negativo y nos queda menos 35. Este 35 aquí, ya que es positivo, pasa al otro lado, menos 35. Luego de ahí vuelvo a escribir 7W igual 30 que es el resultado de 65 menos 35 igual a 30. Esta misma expresión 7W igual a 30 la escribo en el siguiente lado, en la siguiente página, que es lo que tenemos aquí. 7W igual a 30. Luego lo que se plantea es 30 entre 7, W igual a 30 sobre 7, es decir, escrito de la siguiente manera. 30 sobre 7, dado que 7 está multiplicando y pasa al otro lado a dividir, ese es el motivo. Y 30 entre 7 es W igual a 4.28. No hay que olvidar que en cada una de estas presentaciones debe llevarse el igual y todo el esquema de presentación de trabajo en ese orden y esa lógica.